El salón de banquetes de un lujoso restaurante madrileño, inundado por la luz de las lámparas de araña de cristal, zumbaba con el murmullo de innumerables voces. Los aromas especiados de platos exquisitos se mezclaban con las risas de los invitados, creando una atmósfera de celebración y alegría. Sin embargo, por alguna razón, el corazón de la protagonista, Sofía, se sentía pesado. En ese momento, su suegra, Pilar, con una copa de cava en la mano, se adelantó al centro del salón. Un momento de atención, por favor, queridos invitados. Hoy, nuestra Sofía por fin ha conseguido su ascenso y es la nueva jefa de departamento. Démosle todos una gran enhorabuena. La voz de Pilar, que parecía amplificada por un megáfono invisible, resonó por toda la sala. Todas las miradas se clavaron al instante en Sofía. Avergonzada, se quedó paralizada con su copa en la mano. Era un día especial, una fiesta en honor a su ascenso, a la que habían acudido compañeros de trabajo y la familia de su marido. «Enhorabuena, Sofía», exclamó su joven compañero, Antonio, chocando su copa con la de ella con una sonrisa radiante. «Sabía que lo conseguirías». Sofía, tratando de controlar su ansiedad, se obligó a sonreír. «Gracias, pero todo esto es gracias a vuestra ayuda. No lo he hecho yo sola. Anda ya, no seas tan modesta. Los resultados del último proyecto fueron extraordinarios, y todos sabemos que fue mérito tuyo, única y exclusivamente». A pesar de las sinceras felicitaciones de su compañero, la mirada de Sofía estaba fija en otra persona. Su suegra, Pilar, ya se comportaba como si fuera la protagonista de la noche, revoloteando entre los invitados y recibiendo felicitaciones. A primera vista, parecía que se alegraba de verdad por el éxito de su nuera, pero Sofía sentía las afiladas espinas que se escondían tras aquella alegría. «Pilar, ¿qué nuera más estupenda tienes? En los tiempos que corren, llegar a jefa de departamento es un logro enorme. Tienes mucha suerte». Pilar, torciendo apenas una comisura de los labios, respondió con falsa modestia. «Oh, por favor, eso es decir demasiado. Nuestra Sofía simplemente tuvo suerte. Justo quedó una plaza libre. Fue una afortunada coincidencia, pero todavía le queda mucho que aprender». Al oír estas palabras desde la distancia, Sofía sintió que se le helaba el rostro. Todas las noches en vela desarrollando proyectos, todos los fines de semana dedicados al trabajo, todo ello, en una sola frase, su suegra lo había reducido a simple suerte. Para calmar la amargura que le subía por la garganta, Sofía dio un gran sorbo de cava. Su marido, Javier, estaba sentado en la mesa más alejada. Aunque la fiesta era en honor a su mujer, su cara estaba más negra que una nube de tormenta. Vaciaba en silencio una copa de vino tras otra. Antonio se le acercó y le dio una palmada en el hombro. «Javi, enhorabuena. Tu mujer ya es jefa de departamento. Ahora ya puedes sacar pecho». «Ah, sí. Gracias. Te envidio, y no sabes cuánto, te lo digo en serio. Mi mujer se queda en casa con los niños. Su carrera se fue al traste y yo soy el único que se parte el lomo trabajando. ¿Y tú tienes una mujer con tanto éxito? Eso es fantástico. ¿Y qué tiene eso de bueno? Venga, mejor bebamos». Javier esquivó la conversación con irritación y clavó la vista en el suelo. El éxito de su mujer no le producía orgullo, solo un amor propio herido que le hacía juguetear con la copa. Mientras tanto, Pilar, habiendo reunido a su alrededor a los parientes, volvió a sacar el tema de Sofía. «Nuestra nuera, desde luego, tiene cabeza. Con el trabajo se desenvuelve bien, pero eso no es lo principal, ¿verdad? En las tareas de casa es un completo desastre. Si no estoy yo encima de todo, su piso se convertiría en un vertedero». «Ay, Pilar, si es que ahora son todas así», la secundó una de las parientas. «Ganan dinero, van con la nariz bien alta, pero la casa y el hogar les importan un bledo. Es la moda que hay ahora». «Exacto. Nuestra casa se mantiene solo gracias a mí. Si no fuera por mí, mi hijo pasaría hambre». Los parientes asentían, apoyando a Pilar. Sofía, observando la escena desde lejos, suspiró profundamente. Le resultaba nauseabundo que, incluso en el día en que todos debían felicitarla, su suegra la menospreciara hablando de sus habilidades domésticas. Antonio se le acercó y le preguntó en voz baja: «Sofía,
¿Estás bien? Llevas toda la noche con cara de que ha pasado algo. Hoy es el día de mi ascenso. No lo has olvidado, ¿verdad? Es que, supongo que estoy cansada de tanta gente. ¿Y tu suegra? ¿No se ha pasado un poco? El ascenso es tuyo, pero se comporta como si fuera mérito suyo. Siempre es así, ya la conoces, no es de hoy. Ya me he acostumbrado. Sofía sonrió débilmente, pero sus manos temblaban por la ira contenida. Cuando la fiesta estaba en su apogeo, Pilar llamó misteriosamente a Sofía. Sofía, deja a los invitados, que se diviertan. Vamos, salgamos un momento. Tengo que hablar contigo de algo serio. Con expresión de sorpresa, Sofía siguió a su suegra al pasillo. El ruido del salón quedó atrás y se encontraron en un silencio frío y resonante. Pilar sacó un sobre blanco de su bolso y se lo tendió a Sofía. Toma, este es mi regalo especial para ti. ¿Un regalo? Si ya me ha regalado un ramo de flores. ¿Para qué más? Sofía, sin sospechar nada, cogió el sobre, pero su peso le pareció extraño. Era demasiado pesado para ser una simple tarjeta regalo o un sobre con dinero. Dentro se palpaba algo duro y denso. Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Cuando sacó los papeles que contenía, todo se volvió oscuro. Convenio regulador de divorcio. La respiración de Sofía se entrecortó. El temblor, que había comenzado en las yemas de sus dedos, se extendió por todo su cuerpo. Pilar, ¿qué es esto? Está bromeando. ¿Acaso parezco estar bromeando? Respondió fríamente Pilar, como si estuviera eligiendo un plato del menú. Como ves, son los papeles del divorcio. Con Javi ya está todo hablado. A Sofía la inundó una ola de traición. Miró a su suegra directamente a los ojos y espetó. ¿Por qué me da esto el día de mi ascenso? ¿He hecho algo mal? No, no has hecho nada mal. Al contrario, eres demasiado buena. Y ese es el problema. Ahora eres jefa de departamento. Ganas mucho más que nuestro Javi. ¿Y cree que eso es motivo para un divorcio? ¿No debería alegrarse de que su hijo tenga una mujer con tanto éxito? Pilar resopló y miró a Sofía con desprecio. Qué poco avispada eres. Si te conviertes en jefa, ¿qué pasará con el orden en nuestra familia? Una nuera, que está por encima de su marido en estatus, irá con la cabeza bien alta. ¿Y quién mantendrá entonces la autoridad de mi hijo? El orden en la familia. ¿En qué siglo vive usted? ¿En el 19? ¿Le parece normal que una familia se rompa solo porque la mujer gana más que el marido? Pues claro que es normal. Un hombre es el pilar y la cabeza de la familia, su eje. Y tú estás intentando subirte a su cabeza. Eso es inaceptable. Mi Javi es un hombre blando. Si le presionas, no se atreverá a decir ni una palabra en contra. ¿Crees que voy a quedarme mirando sin hacer nada? Sofía no sabía si reír o llorar. La voz de Pilar se volvía cada vez más arrogante. Javi es un simple gestor, y tú, jefa de departamento, es una deshonra para nuestra familia. Si hubieras pensado en la reputación de tu marido, tú misma habrías rechazado el ascenso, y en lugar de eso, has montado una fiesta. Desde el principio no merecías formar parte de nuestra familia. Sofía apretó con fuerza los papeles en su mano. ¿Es esto realmente solo su opinión? ¿Javier también está de acuerdo con este divorcio absurdo? Por supuesto, él también tiene su orgullo. ¿Crees que quiere vivir bajo el yugo de su mujer? Mi hijo, aunque es blando, es un hombre de ideas conservadoras. Dijo que con una mujer tan fuerte como tú no podría vivir ni un día más. Sofía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La fiesta en honor a su ascenso se había convertido en su propio funeral, donde acababan de anunciarle su divorcio. ¡Qué cruel es usted, Pilar! ¿De verdad tenía que hacerlo precisamente hoy? Clavar un cuchillo en mi espalda en el momento más feliz para mí. ¿Qué dices? Al contrario, es el momento más adecuado. Cuando estás en la cima de la euforia, soportarás mejor el golpe y firmarás los papeles sin histerias innecesarias. Además, ahora eres jefa. Tienes dinero. Podrás vivir sola. Pilar, con una sonrisa falsa, le dio unas palmaditas en el hombro a Sofía. Piénsalo bien. Si te quedas en nuestra familia, Javi se sentirá como un don nadie a tu lado cada día. ¿Acaso así actúa una esposa que ama? Si amas, deja ir. En eso consiste el respeto, ¿no crees? Si le faltan fuerzas,
Lo que tiene que hacer es esforzarse y crecer, no arrastrar hacia abajo a quien tiene éxito. Hay cosas que no se arreglan con esfuerzo. Tú trabajas en una gran multinacional y mi hijo en una pequeña empresa. ¿Crees que esa brecha se cerrará alguna vez? Así que acabemos con esto por las buenas. Sofía vio en la parte inferior del documento la firma de Javier, su nombre caligrafiado con esmero. Cuando firmó esto, hace una semana, la misma noche que presumiste de que te habían confirmado el ascenso. Hace una semana, es decir, durante toda la semana, ha fingido que no pasaba nada. Ha comido conmigo, ha dormido conmigo, ha preparado esta fiesta. Sí, fue su gesto de despedida. Había que separarse con elegancia. El cuerpo de Sofía se estremeció de rabia. La amargura dio paso al desprecio y a una sensación de asco. De acuerdo, me llevaré estos documentos y los estudiaré. ¿Qué hay que estudiar? Fírmalos ahora mismo. Si lo alargas, solo te perjudicarás a ti misma. Mañana por la mañana vamos directamente al juzgado y presentamos la demanda. Sofía, como si los papeles no merecieran ni una mirada, los metió en su bolso y regresó al salón. La fiesta continuaba, pero las risas de los invitados ahora le sonaban como un grito macabro y distorsionado. Su mirada se cruzó con la de Javier, que bebía en un rincón. Él, como un escolar culpable, desvió la vista de inmediato. Sofía se dirigió decidida a su mesa. ¿Firmaste los papeles hace una semana? Sin decir una palabra, sin hablarlo conmigo. Javier, mirando su vaso, murmuró apenas audible. Lo siento. No podía hacer otra cosa. ¿Lo siento? ¿Y con esa palabra se soluciona todo? Tantos años juntos. Y por orden de tu madre firmas tan fácilmente los papeles del divorcio. ¿Has perdido el juicio? Mamá lo hace todo por nuestro bien. Si siguiéramos juntos, no pararíamos de discutir. Es mejor acabar con esto ahora. ¿Quién discutiría? Eres tú el que huye, consumido por tu envidia y tu complejo de inferioridad. ¿Qué cobardía es esta de esconderse detrás de las faldas de tu madre? La gente se giró ante el grito de Sofía, pero Javier mantuvo su patética postura hasta el final. Acabemos con esto por las buenas. Ahora tienes éxito. Alguien como yo ya no te hace falta. Sofía comprendió que seguir hablando era inútil. Sintió asco de sí misma por haber soportado durante tanto tiempo a aquel hombre insignificante y a su madre. Agarró su bolso de la mesa. Muy bien, se hará como queréis, pero recordad esto. Os arrepentiréis amargamente de esta decisión. Sin mirar atrás, Sofía salió del salón. Sus pasos sobre el lujoso vestíbulo del hotel en dirección al aparcamiento eran más firmes que nunca. El aire de la noche era gélido y punzante, pero Sofía solo apretó con más fuerza el bolso con los papeles del divorcio y apretó los dientes. Los papeles del divorcio como regalo de ascenso. Una noche así, desde luego, no la olvidaré jamás. Sofía subió al coche y arrancó el motor. Mirando por el retrovisor el edificio del hotel que se alejaba, borró de su memoria las imágenes de Pilar y Javier, que parecían estar allí, burlándose de ella. Perfecto. ¿Queríais restablecer el orden? Pues yo os lo voy a restablecer. Os voy a enseñar quién está realmente arriba y quién abajo. Sofía pisó el acelerador con fuerza. El coche se lanzó hacia adelante, cortando la oscuridad. No había lágrimas. En su lugar, en lo más profundo de su alma, ardía una fría llama de venganza. Había llegado el momento de un cálculo preciso y una represalia cruel. A la mañana siguiente, Sofía no fue a trabajar, aunque después de su ascenso seguro que todos la esperaban con felicitaciones. Tenía asuntos más importantes. Sentada en su despacho de casa, dio un sorbo de café frío y encendió el portátil. En la pantalla aparecieron archivos perfectamente organizados con los informes financieros de la familia de su marido de los últimos 5 años. Veamos. Emociones a un lado, solo cifras. Empecemos desde el principio. Pongamos todo en orden. Sofía trabajaba con una profesionalidad glacial, como si estuviera revisando documentos ajenos. En la pantalla aparecían extractos de las cuentas de Pilar, información sobre los préstamos de Javier e incluso contratos de aval que los miembros de la familia habían formalizado utilizando el nombre de Sofía. Todos los flujos financieros de la familia de su marido estaban, en esencia, controlados por ella. Hacía clic tranquilamente con el ratón
guardando copias de seguridad de los datos y recopilando las pruebas necesarias. En ese momento, el silencio fue roto por el estridente timbre de su móvil. Llamaba, por supuesto, su suegra, Pilar. Sofía, con rostro impenetrable, contestó. Sofía, ¿has leído con atención los documentos que te di ayer? Javi me ha dicho que aún no has firmado nada. Sí, Pilar. Justo ahora lo estoy revisando todo. ¿Qué hay que revisar tanto? Se supone que eres lista. Has llegado a jefa de departamento. ¿Y no puedes leer un simple papel? Hay que terminar esto rápido. Tanto tú como mi hijo necesitáis empezar una nueva vida y encontrar la paz. La voz de Pilar era autoritaria y descarada, como la de una maestra apremiando con los deberes. Sofía, mientras revisaba en la pantalla el extracto de la tarjeta de crédito de su suegra, respondió: «Iré a vuestra casa hoy después de comer. Entonces resolveremos todas las cuestiones». ¿Después de comer? ¿Y por qué no ahora? Después de comer he quedado con mis amigas. Si ya está decidido, hagámoslo rápido. Sofía, mirando las ramas de los árboles que se mecían tras la ventana, continuó con calma. Necesito recoger algunas cosas mías y revisar algo de los documentos. Estaré en vuestra casa a las 3 en punto. ¿Qué tienes que recoger tanto? Vete con lo puesto. Bueno, vale. Entonces a las 3 en punto. Si llegas tarde, atente a las consecuencias. Pilar, tras soltar todo lo que quería, colgó irritada. Sofía miró en silencio la pantalla apagada del teléfono y se concentró de nuevo en su trabajo, diseñando los escenarios de cómo iría cortando, uno por uno, todos los flujos financieros en los que tan cómodamente se había instalado la familia de su marido. Exactamente a las 3 de la tarde, Sofía, vestida con un traje de chaqueta sobrio pero elegante, estaba en la puerta del piso de su suegra. Respiró hondo y llamó al timbre. La puerta se abrió al instante, como si ya la estuvieran esperando. En el umbral estaba Pilar con una expresión llena de expectación. «Oh, qué puntual. Pasa, Miss rápido. Te estamos esperando todos». En el salón estaban sentados su marido Javier y la hermana de este, Marta. Sofía, sin mostrar ninguna emoción, se sentó en el borde del sofá. El ambiente en la casa era extrañamente tranquilo para una familia al borde del divorcio. En los rostros de Pilar y Javier incluso se dibujaba un cierto rubor de animación. ¿Has traído los documentos? Pon tu firma al lado de la de Javi. Y con eso terminamos. Pilar golpeó la mesa con impaciencia. Sofía sacó lentamente del bolso el acuerdo del día anterior y lo dejó sobre la mesa. A continuación, sacó un sello del bolsillo y lo dejó al lado. Aquí está. Con el sello también. Perfecto. Siempre supe que eras una mujer de negocios, Sofía. Pensé que te aferrarías, que montarías una escena. Pero lo has aceptado todo con tanta calma que hasta me siento aliviada. Una persona inteligente debe saber evaluar la situación rápidamente. Pilar asintió satisfecha. En su rostro se dibujaba una sonrisa de suficiencia. Se deleitaba con su victoria, con el hecho de que su nuera por fin salía de su control. Sentada a su lado, Marta, la hermana de Javier, intervino tímidamente. «Sofía, ¿estás segura de que esto es lo correcto? Es todo tan repentino, justo el día de tu ascenso. Quizá deberíais hablarlo otra vez tú y Javi». «Marta, cállate, te dije que no te metieras», la cortó bruscamente Pilar. «Es una cuestión de honor y de orden en nuestra familia. Cuando te cases, lo entenderás. Si una mujer intenta subirse a la cabeza de su marido, en la casa reinará el caos». Pilar atravesó a Marta con una mirada afilada, y ésta, asustada, se encogió y guardó silencio. Sofía observaba la escena con indiferencia. El propio Javier, el principal culpable, no se atrevía a mirarla y contemplaba estúpidamente la ventana. «Javier, ¿de verdad no tienes nada que decir? Llevas una semana preparando todo esto. ¿No tienes unas últimas palabras para mí?» Ante la pregunta de Sofía, Javier giró lentamente la cabeza, pero en sus ojos no había ni una sombra de arrepentimiento, solo una cobarde autojustificación. «Mamá tiene razón, Sofía. Si vivimos juntos, solo nos compararemos el uno con el otro, nos heriremos el amor propio. Yo también necesito respirar. Mamá tiene razón. Respirar».
Interesante. ¿Quién le estaba cortando el aire a quién? Quizá eras tú, ahogándote en tu envidia, que no pudiste soportar mi ascenso. Cuida tus palabras. El problema siempre has sido tú. Tu lengua afilada. Mamá tomó esta decisión por mi bien, así que simplemente acéptala. Juntos, solo estaríamos peor. Sofía sonrió con amargura. Peor estaba yo, cuando llevaba sola toda la casa y cargaba a hombros con toda vuestra familia. Y tú simplemente vivías a la sombra de tu madre, comiendo lo que te daban, gastando el dinero que te daban. Y ahora te haces la víctima. Basta de decir tonterías, estalló Pilar, golpeando la mesa con el puño. Firma de una vez. Sofía sentía que estar en esa compañía era como estar sentada en un pozo de lodo. Repasó por última vez el documento. Las partes no tienen reclamaciones patrimoniales entre sí, no existe obligación de pago de pensión alimenticia. Estos puntos están redactados exactamente como queríais. Naturalmente, ahora eres jefa de departamento, ganas un dineral, así que ni se te ocurra soñar con sacarle un céntimo a mi hijo, más bien deberías pagarnos tú por haberle humillado. Así que da las gracias de que nos separemos así. Sofía sonrió para sus adentros y asintió. De acuerdo. A mí tampoco me gustan las complicaciones. Actuemos según este plan. Sin la menor vacilación, cogió el sello, lo mojó en tinta roja y lo presionó con fuerza sobre el papel. Un golpe sordo marcó el final de su matrimonio. En el rostro de Pilar se dibujó una sonrisa cruel y triunfante. Vaya, qué fácil ha sido todo. Pensaba que te resistirías, y has aceptado tan fácilmente. Gracias. Siempre es un placer tratar con una persona con estudios. Yo tampoco quiero tener nada más que ver con ustedes. Ahora ya está. Sofía deslizó los documentos hacia Pilar. Javier por fin la miró directamente con alivio. Su rostro se iluminó, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sí, Sofía, es la mejor elección para ambos. Con el tiempo, me entenderás. Te desearé suerte en el futuro. ¿Suerte? De alguien como usted, no necesito suerte. Y si ha sido la mejor elección, lo sabremos en unos días, cuando se den cuenta de la estupidez que han cometido. Javier se apartó, ofendido. Pilar, tarareando algo para sí, guardó los documentos en su bolso. Marta preguntó en voz baja: Sofía, ¿y cuándo te llevarás tus cosas? ¿Dejarás tu número de teléfono? Ya he sacado mis cosas. Contraté a una empresa. ¿El teléfono? Ahora somos extraños. ¿Para qué llamarnos? Viviremos como extraños. Sofía, sin un ápice de arrepentimiento, cogió su bolso y se levantó. Mientras se dirigía a la salida, echó una última mirada al salón. Pilar, abrazando el bolso con los documentos, resplandecía de alegría. Javier, recostado en el sofá, se encontraba en un estado de completo alivio. Ni siquiera imaginaban a lo que acababan de renunciar y qué puertas acababan de abrir para sí mismos. Qué felices se os ve a todos. Espero que vuestras sonrisas duren mucho tiempo, dijo fríamente Sofía y cerró la puerta tras de sí. Tras bajar en el ascensor y subir a su coche, Sofía sacó del bolso una carpeta que había preparado de antemano. Contenía una copia del acuerdo de divorcio recién firmado y todas las pruebas de las maquinaciones financieras y deudas de la familia de su marido que había recopilado a lo largo de los años. Por supuesto, me quedaré una copia. Veremos en qué arma se convierten estos papeles que habéis firmado en el futuro. Con un brillo gélido en los ojos, Sofía cerró el bolso. Sacó el teléfono y envió un mensaje al director del departamento jurídico de su empresa. Tengo en mis manos una copia del acuerdo de divorcio y todas las pruebas financieras de la familia de mi exmarido. Se las entregaré lo antes posible. Le ruego que las revise. A los pocos segundos llegó la respuesta. Entendido. Preparación perfecta. Mañana a las 9:00 podemos reunirnos en la oficina. Podemos iniciar de inmediato los procedimientos legales y exigir el cumplimiento de las obligaciones de deuda. Sí, estaré allí puntualmente. Gracias. Sofía dejó el teléfono en el asiento del copiloto y arrancó el coche. En sus ojos, que miraban la casa que se alejaba en el retrovisor, ya no había tristeza ni ira. En el momento en que pusisteis vuestras firmas, todos los derechos y privilegios que yo os proporcionaba desaparecieron.
Veremos si podéis sonreír igual cuando en unos días recibáis las notificaciones oficiales. Con una sonrisa torcida, Sofía pisó el acelerador. El coche se deslizó suavemente por la carretera, mientras en la cabeza de Sofía ya se construía el guión perfecto de su venganza. La ira solo estorba al cálculo, y un cálculo frío es la forma más segura de destruir al enemigo. El verdadero juego de Sofía no había hecho más que empezar. Eran las 5 de la mañana, cuando fuera aún reinaba la penumbra azulada del amanecer. El teléfono de Sofía, sobre la mesilla de noche, vibró con tanta fuerza que arañó la superficie. Pilar. El nombre en la pantalla parpadeaba una y otra vez. Sofía, sacudiéndose los últimos vestigios de sueño, se sentó y apagó el despertador. Ya tenía más de 12 llamadas perdidas. ¿Qué pasa tan de madrugada? Ayer mismo me echaban por la puerta con tanta arrogancia. Sofía, con calma, hizo una captura de pantalla del historial de llamadas y, sin contestar, puso el teléfono boca abajo. La vibración no cesaba. Ahora llamaba Marta, la hermana de su exmarido. Poco después, llegó un mensaje. Sofía, ha pasado algo muy urgente. Por favor, contesta. Te lo suplico. Sofía leyó el mensaje, pero no respondió. Hizo otra captura de pantalla como prueba. A las 8 de la mañana, el número de llamadas perdidas superaba las 40. Pilar, Marta, Javier e incluso algunos números fijos desconocidos. El teléfono estaba a punto de estallar. Sofía se preparó un café sin prisas. Se sentó frente al portátil y comenzó a sistematizar el historial de llamadas, introduciendo en un archivo de Excel la hora, el nombre de la persona que llamaba y el número de intentos. A las 9 de la mañana llegó un nuevo mensaje de Pilar. ¿Qué demonios estás haciendo, Sofía? Es muy urgente. Llama de inmediato. Deja de jugar con nuestros nervios. Sofía, dando otro sorbo de café caliente, miró tranquilamente el mensaje. Siguió sin responder. A las 10, volvió a llamar Marta. Esta vez, Sofía pulsó lentamente el botón de respuesta. Diga, Sofía, por fin. ¿Por qué no contestabas? Llevamos llamándote desde primera hora. ¿Te estás burlando de nosotros? La voz de Marta no solo estaba alarmada, sino que se rompía en un grito. Su timidez de ayer había desaparecido por completo. Por la mañana he estado un poco ocupada. ¿A qué viene tanto alboroto? Las cuentas bancarias de mamá no funcionan, ni las tarjetas pasan, ni la banca online se abre. ¿Fuiste tú la que hiciste algo ayer cuando te fuiste? ¿Yo? Respondió Sofía con calma, sin pestañear. ¿Qué podría haber hecho yo? Ayer simplemente recogí mis cosas y me fui en silencio. ¿Y quién se va a creer eso? Todas sus cuentas están bloqueadas. No puede sacar ni un céntimo, ni siquiera para los gastos del día a día. ¿Bloqueadas? Seguramente será algún problema del banco. Tenéis que contactar con el banco, no conmigo. Ya hemos llamado al banco. Nos han dicho que ha cambiado el administrador de acceso y que ahora tiene que ir ella en persona con un montón de documentos. Y todos estos años, has sido tú la que gestionaba las tarjetas y el acceso online. Eras la administradora. Tú tienes que desbloquearlo todo. Sofía guardó silencio. Luego, mirando por la ventana, dijo con un tono gélido: los derechos de administrador. Lo hacía por vuestra comodidad cuando era vuestra nuera. Ahora que nos hemos divorciado, es lógico que todos los derechos se anulen o cambien automáticamente. Ahora soy una extraña. ¿Por qué motivo debería yo gestionar las finanzas de vuestra familia? Pero si fuiste tú quien lo configuró todo, puedes volver a ponerlo como estaba. Mamá necesita ir a una reunión urgentemente y no tiene ni un euro. Está sentada llorando. ¿No puedes simplemente verificar su identidad y restaurarlo todo? Yo ya no tengo ningún derecho legal. Aunque quisiera ayudar, no puedo. Sería una violación de la Ley de Protección de Datos. Por eso te pueden meter en la cárcel. Sofía, no tienes corazón, tengo cosas que hacer. Me veo obligada a terminar la conversación. Pidan más detalles al empleado del banco. Sofía cortó la llamada sin piedad. Marta intentó volver a llamar, pero Sofía ya no contestó. A mediodía, llamó su ya exmarido, Javier. Sofía no respondió. Poco después, llegó un mensaje humillante. Sofía, perdóname.
Por favor, desbloquea las cuentas de mamá. Necesita vivir de alguna manera. Te lo ruego. Ayuda aunque sea una vez. Sofía leyó aquella cobarde disculpa, hizo una captura de pantalla y no respondió ni una palabra. A las 3, llamó la propia Pilar. Sofía, respirando hondo, contestó. Ahora mismo me desbloqueas las cuentas. ¿Por qué no contestas al teléfono? La voz de Pilar era estridente de rabia. De la mujer elegante y relajada de ayer no quedaba ni rastro. Estaba ocupada. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Te pregunto por qué no puedo usar mis cuentas. ¿Fuiste tú la que hiciste algo ayer por venganza? Sí. Devuélvelo todo a su estado original de inmediato. O llamaré a la policía. Pilar, yo no he hecho nada. Estaba ocupada recogiendo mis cosas. Mentira. Tú eras la que gestionaba mis finanzas. Ayer mismo todo funcionaba. Y hoy, por la mañana, nada. Sofía, tamborileando con los dedos sobre la mesa, explicó con calma. Ustedes firmaron los documentos del divorcio. Desde ese momento, todos mis poderes para gestionar sus cuentas quedaron legalmente anulados. Si hubiera seguido gestionándolas, habría sido ilegal. Es el curso natural de las cosas. Pues deberías haberlo dejado de tal manera que yo pudiera usarlas. Lo has enredado todo. Pilar, ya no soy su nuera. ¿Por qué iba a tocar yo cuentas ajenas? Ahora tengo mi propia vida y estoy muy ocupada. Pilar, ahogándose de rabia, no podía articular palabra. Sofía la remató. Vaya al banco, pase el procedimiento de verificación de identidad, vuelva a tramitar todos los documentos que yo gestionaba por usted. No será fácil, pero yo ya no puedo ayudarla en nada. Tú lo configuraste todo, tienes que venir y desbloquearlo todo. Eres una maleducada de mierda. Lo configuré antes del divorcio. Ahora el sistema ha bloqueado el acceso automáticamente. No me culpe a mí, culpe al divorcio que usted misma inició. Ante el tono decidido de Sofía, Pilar respondió con un alarido. Si no lo desbloqueas, te demandaré. No te dejaré en paz. ¿Es eso una amenaza? Toda nuestra conversación se está grabando. Estaré encantada de usar esta grabación como prueba. Pilar, respirando con dificultad, colgó. Sofía ignoró la llamada que siguió inmediatamente. A las 5 de la tarde, el número de llamadas perdidas superaba las 90. Llamaban Pilar, Marta, Javier e incluso un gestor de su banco. Sofía guardó todas las grabaciones en un archivo aparte y los mensajes en un almacenamiento en la nube. Luego, tranquilamente, encendió el portátil y por última vez accedió al sistema de gestión financiera de su antigua familia. Bloqueo total de acceso completado. Con un clic del ratón, todos los detalles de las cuentas a nombre de Pilar, los calendarios de amortización de préstamos y los complejos esquemas de avales, de los que Sofía ya estaba excluida, quedaron encriptados y bloqueados. Ahora, aunque Pilar se presentara en persona en el banco, sin los informes que Sofía llevaba, ni siquiera podría entender los movimientos de sus propios fondos. Ahora no verán nada, ni siquiera sabrán lo que poseen. Sofía sonrió débilmente. La familia de su marido debía de estar sumida en el pánico ante semejante vacío de información. ¿Dónde y cuánto dinero tenían? ¿Cuál era la cuota mensual del préstamo? Sin los archivos de Excel que Sofía gestionaba, no lo sabrían. Todos los datos que ella había recopilado y mantenido meticulosamente durante 5 años se habían evaporado en un instante. El teléfono volvió a vibrar. Marta. Sofía no contestó. Llegó un largo mensaje. Sofía, por favor, ayuda aunque sea una vez. Mamá está ahora en el banco. Le han dado una montaña de papeles para rellenar. En el banco dicen que sin ti no pueden explicar nada. Nadie, excepto tú, lo entenderá. Te lo suplico. Sofía leyó el mensaje con una sonrisa fría y, por supuesto, hizo una captura de pantalla. A las 10 de la noche, Sofía hizo balance del día. 92 llamadas perdidas. Envió todo el material al abogado de su empresa. Hay grabaciones. Ahora se puede actuar conforme a la ley. Sofía puso el teléfono en modo silencio y se metió en la cama. La familia de su marido debía de estar sentada en la oscuridad, incapaz de decidir nada, temblando de miedo. Con los flujos financieros cortados y la información inaccesible,
El día de mañana les traería una catástrofe aún mayor. En un par de días entenderían cuál era el verdadero problema, pero para entonces ya sería demasiado tarde para suplicar. Sofía, con rostro sereno, cerró los ojos. Ya anticipaba el comienzo de su venganza. Sofía estaba sentada en su despacho, abriendo uno tras otro los archivos financieros que había gestionado durante 5 años, ocupándose de todos los asuntos de la familia de su marido. El aroma a café amargo, recién hecho, llenaba la habitación, pero la mirada de Sofía estaba clavada exclusivamente en las cifras del monitor. Veamos, ¿qué se esconde en el fondo de esta familia aparentemente próspera? Abrió el primer archivo. Un apunte de marzo de 2019. Un contrato de aval a nombre de su exmarido, Javier. El importe inicial era de 50.000 euros. Sofía repasó con la vista sus notas de aquella época. Claro, lo recuerdo. Entonces Pilar le suplicó a Javier que ayudara a un conocido suyo con un negocio. Decía que solo necesitaba prestar su nombre durante un mes. En aquel momento, Pilar presionó a Sofía para que tramitara todos los papeles, recriminándole: ¿acaso en la familia no podemos ayudarnos en una nimiedad como esta? Sofía abrió un segundo archivo. Enero de 2020. El mismo contrato de aval, actualizado. El importe había subido a 80.000 euros. ¿Por qué ha subido tanto la cantidad? No era una simple prórroga, sino, en esencia, un aval adicional para un nuevo préstamo. Sofía frunció el ceño, examinando detenidamente el contrato. En la casilla de la firma figuraba claramente el sello de Javier, y en la de tramitador, su propio nombre. Recordó las palabras de Pilar: tú eres la lista, solo pon las cifras en orden. Sofía en ese momento simplemente había introducido los datos en el informe, como en un libro de contabilidad. Y Pilar, astutamente, la había incluido en todos los documentos como la responsable de la tramitación. El tercer archivo reveló un panorama aún más sombrío. Junio de 2021. El importe del aval superaba los 150.000 euros. En 2022 y 2023 siguió creciendo como una bola de nieve. Cada clic del ratón desvelaba cifras nuevas e increíbles. En la actualidad, el importe total del aval ascendía a 350.000 euros. Dios mío, 350.000 euros. El sueldo anual de Javier es de 30.000. ¿En qué estaba pensando para meterse en esto? Sofía, con mano temblorosa, dejó la taza de café y respiró hondo. Javier, muy probablemente, ni siquiera conocía la cifra exacta de la deuda que pesaba sobre su nombre. Todo ocurría por orden de Pilar y era tramitado en silencio por las manos de Sofía. Sofía introdujo en el buscador el nombre de la empresa deudora: Progreso Global, S.L. Cuando vio los resultados, no pudo reprimir una risa amarga. Liquidada. Empresa liquidada en diciembre del año pasado por quiebra. Esta frase se veía claramente en la pantalla. Sofía volvió a cotejar los archivos. La empresa ya había quebrado y dejado de existir, pero a principios de este año, Pilar había obligado a Javier a prorrogar de nuevo el contrato. El aval era un fraude puro y duro, un intento de pasar una bomba de relojería a manos ajenas. Sofía creó un nuevo archivo de Excel y empezó a consolidar de forma visual todas las deudas ocultas de la familia. Una hora después, al mirar la tabla terminada, se quedó horrorizada. El aval de 350.000 euros era solo el principio. Pilar, utilizando de facto el nombre de Javier, había solicitado otros 3 préstamos. Un crédito para necesidades urgentes de 150.000 euros. ¿En qué se han gastado todo ese dinero? Pilar lo había organizado todo para que los intereses mensuales, que superaban los 1.000 euros, se cargaran a la cuenta común que gestionaba Sofía. El principal de la deuda no había disminuido ni un céntimo. Apenas cubrían los intereses, sentados sobre un barril de pólvora, 350.000 del aval, 150.000 del crédito. En total, 500.000 euros. Ni vendiendo el piso les llega. Sofía se reclinó en la silla y miró al techo. El piso en el que vivían Javier y Pilar valía, en el mejor de los casos, 250.000 euros, y ya tenía una hipoteca de 70.000. Incluso si lo vendían, les quedarían unos 180.000 euros, con una deuda de más de 300.000. Era la bancarrota, total y demoledora.
Sofía comprobó una vez más y con esmero la parte jurídica del asunto. Avalista, Javier. Prestatario, Javier. Beneficiaria real del dinero, Pilar. Sofía, por su parte, solo era la tramitadora que formalizaba los documentos bajo sus indicaciones. Nunca había firmado contratos de responsabilidad solidaria. Legalmente, estoy completamente limpia. Este divorcio, en esta situación, es un regalo del cielo. Sofía se imaginó el caos en el que debía de estar sumida ahora la familia de su marido, lo desconcertados y asustados que debían de estar mirando decenas de papeles del banco. En ese momento, vibró el teléfono. Marta. Sofía. Mamá ha traído unos documentos del banco, pero no entiende nada. Dice que está todo en un lenguaje incomprensible. Las cifras son raras. ¿No podrías venir a explicárselo? Sofía, con una sonrisa fría, tecleó la respuesta. Ya no tengo ninguna relación con vuestra familia. Si no entienden algo, consulten con un empleado del banco. Mi tiempo ya no se va a malgastar en ustedes ni un segundo más. Inmediatamente, llegó la respuesta de Marta. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Tú llevabas todos estos asuntos. Ya que empezaste, deberías haberlo llevado hasta el final. ¿Llevarlo hasta el final? ¿Acaso he pedido yo el dinero prestado? El titular de todos estos documentos es Javier. Preguntadle a ese necio que ni siquiera sabe cuánta deuda pesa sobre él. Yo he hecho mi trabajo y me he ido. Marta no volvió a contestar. Sofía dio la vuelta al teléfono y volvió a clavar la vista en el monitor. Ahora estaba elaborando una lista de acreedores. Pronto empezarían a presionar a Javier. Y para que a ella no le afectara en absoluto, había preparado de antemano con el departamento jurídico un documento de respuesta. Actuaba como tramitadora. No tengo responsabilidad jurídica. Tras el divorcio, toda relación ha cesado. Todos los derechos y obligaciones pertenecen al titular de la firma, Javier. Sofía guardó todos estos datos en 2 memorias USB y en 3 copias en la nube. Era su última carta, la que jugaría cuando la familia de su marido, desesperada, intentara traspasarle la responsabilidad. Ya eran más de las 11 de la noche. Sofía, al cerrar el informe, miró la ciudad oscura tras la ventana. No saber que tienes una deuda de €500,000. Y encima, tener celos por un ascenso y entregar los papeles del divorcio. La estupidez también tiene sus límites. Sofía sonrió con ironía. Pilar, muy probablemente, aún no era consciente de toda la gravedad de la situación. Pensaría que es un simple fallo del sistema bancario o que Sofía, por despecho, ha bloqueado las cuentas. Pero en unos días, cuando los acreedores se presenten en su casa y embarguen sus bienes, entonces verán el verdadero infierno. En ese momento llegó un mensaje de Pilar. Contesta al teléfono de inmediato. ¿Has estado sacando dinero de mi cuenta a mis espaldas? ¿Por qué no cuadran las cifras? Ven inmediatamente a dar explicaciones. Sofía, al leer el mensaje, resopló. ¿Explicaciones? Esa costumbre suya de echarle la culpa a otro es, al parecer, incorregible. Sofía hizo una captura de pantalla, la guardó en una carpeta y apagó completamente el teléfono. Darán explicaciones en el juzgado, Pilar. Y yo ahora, con gran comodidad, observaré su caída. Sofía, con rostro sereno, se metió en la cama. Ya le parecía oír los gritos que pronto resonarían en el salón de su antigua familia. La venganza no tiene por qué ser ruidosa. Basta con observar cómo se hunden en el pozo que ellos mismos cavaron. Para su antigua familia, la mañana siguiente sería el comienzo del terror más negro de sus vidas. 3 días después, su exmarido, Javier, apareció en la entrada principal de la oficina de Sofía. Cuando Sofía, que se apresuraba a casa después del trabajo, salía del edificio, vio su figura encorvada junto al aparcamiento. En pocos días había envejecido 10 años. Un traje arrugado, la corbata torcida, el rostro surcado por la ansiedad. Sofía, espera, hablemos, por favor, te lo suplico. Sofía se detuvo y lo midió con una mirada gélida. De aquel hombre que con tanta arrogancia le había entregado los papeles del divorcio, no quedaba ni rastro. ¿Qué hace usted aquí? Ahora somos extraños. Guarde las formas. Hablemos en casa, o al menos en mi coche, en un lugar tranquilo.
Soy una persona muy ocupada. Si tiene algo que decir, dígalo aquí. Si no, apártese de mi camino. Javier, mirando a su alrededor, se movía nerviosamente de un pie a otro. Los compañeros de Sofía, que salían de la oficina, los miraban con curiosidad. Bueno, es que aquí es incómodo. La gente mira. Ten un poco de vergüenza. Piensa en mi reputación. ¿Mi reputación? Cuando me lanzaron los papeles del divorcio en medio de una fiesta, ¿no pensaron en ella? Si no tiene nada que decir, me voy. Cuando Sofía se movió fríamente para seguir su camino, Javier, presa del pánico, la agarró del brazo. Su mano húmeda y sudorosa le dio un asco terrible. Ella miró su mano con repugnancia, y Javier, sobresaltado, la soltó de inmediato. Por favor, solo media hora. Tomemos un café, hablemos con calma, 30 minutos. Ni un segundo más. Vayamos a la cafetería de enfrente. Se sentaron en una mesa en un rincón de la cafetería semivacía. Javier, con manos temblorosas, pidió un café. Sofía no pidió ni agua, y con los brazos cruzados, esperó. Vaya al grano. ¿Qué necesita? Javier, jugueteando con un vaso de hielo, vaciló y luego, apenas audible, comenzó. Esta mañana me han llamado oficialmente del banco. Por lo del aval. ¿Y bien? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La cantidad es de 350.000 euros. Ha empezado el impago. Me han dicho que si para final de semana no presento un plan de amortización, me incluirán en la lista de morosos. Me voy a volver loco, Sofía. La voz de Javier se quebraba en un sollozo, pero en los ojos de Sofía no había ni una pizca de compasión. Es su aval. Usted puso la firma. Usted es el responsable. Usted debe pagar. ¿No es así? Pero ¿cómo voy a pagar 350.000 euros? Tú conoces mi sueldo. ¿Quieres que acabe en la calle? Debería haber pensado en eso cuando, por orden de su madre, puso su firma. Javier se calló, respirando con dificultad. Luego, con una sumisión humillante, intentó coger la mano de Sofía por encima de la mesa. Ella la retiró con frialdad. Sofía, solucionémoslo juntos. Al fin y al cabo, hemos vivido juntos 5 años. Había sentimientos, ¿no? ¿Sentimientos? Una persona que llevaba en el bolsillo los papeles del divorcio no debería hablar de sentimientos. ¿Y qué significa solucionémoslo juntos? Tú también figuras en los documentos como tramitadora. En el banco mencionaron tu nombre. Dijeron que, como tú llevabas todos los asuntos, también tienes una responsabilidad moral. Sofía sacó de su bolso una carpeta preparada de antemano y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. Deslizó una de las hojas justo debajo de la nariz de Javier. Mire con atención. Es una copia de ese mismo contrato, donde está su firma. En la casilla de la firma solo está su nombre y su sello. Mi nombre figura en las notas. Tramitación de documentos y apoyo administrativo. Legalmente, aquí solo hay una persona responsable. Usted. ¿Qué es esto? ¿De dónde has sacado el original? Mientras ustedes me preparaban una puñalada por la espalda, yo también me preparaba. Yo simplemente cumplía sus indicaciones para tramitar los documentos y no tengo ninguna responsabilidad legal. Ya lo he consultado todo con los abogados del banco, pero si tú lo gestionabas todo, lo sabías todo, y ahora quieres lavarte las manos. La voz de Javier se rompió en un grito, y los clientes de la cafetería empezaron a girarse. Sofía, sin prestarles atención, siseó en voz muy baja pero firme. Gestión y responsabilidad son cosas distintas. Usted es un adulto y es responsable de todas las acciones bajo las que ha puesto su firma. ¿A quién culpa ahora? Sofía, te lo suplico. Si esto sigue así, entraré en bancarrota. Mamá está fuera de sí. ¿Y qué dice mamá? Esa misma mujer que organizó el divorcio para levantarle el ánimo a su hijo. Ella debería solucionarlo todo. Javier negó con la cabeza desesperado. Mamá dice que no sabía nada. Pensaba que solo estaba prestando su nombre. Dice que fui yo, por codicia, el que aumentaba las cantidades y que toda la culpa es mía. ¿La culpa es suya? ¿De su madre? Sofía volvió a meter la mano en el bolso y sacó una tablet. En la pantalla estaba toda la correspondencia entre Javier y Pilar de los últimos años, cuidadosamente ordenada por fechas. Eche un vistazo a esto. Javier, como hipnotizado,
Cogió la tablet y abrió la primera página. Allí estaban las claras instrucciones que Pilar le daba. Javi, vuelve a prorrogar el aval a mi nombre. El negocio de mi conocido está a punto de despegar. Aumenta la cantidad. Que haya de sobra. Mamá, pero son 70.000 euros más que la última vez. ¿Estás segura? No te preocupes. Yo lo solucionaré todo. Tú haz lo que te digo. Los ojos de Javier se movían febrilmente. En la siguiente página estaba la conspiración de Pilar para engañar a Sofía. Javi, a Sofía no le digas ni una palabra sobre la cantidad. Empezará a poner pegas. Solo será más complicado. Simplemente, dale los documentos para que los tramite. Y tú, cállate. Sí, vale, haré lo que digas, mamá. Javier, con mano temblorosa, cerró la tablet. Su rostro se volvió blanco como el papel. ¿De dónde has sacado todo esto? Si yo lo borré todo. Todo quedó en la nube, vinculada a su cuenta. Es usted muy descuidado. Su madre le traiciona, dice que no sabía nada, y las pruebas gritan que fue ella la principal organizadora. ¿Tú puedes entregar eso? Sofía, te lo suplico. Toda nuestra familia se hundirá. ¿Y no es ese el resultado lógico? ¿Liquidar una empresa pero seguir prorrogando avales para desviar fondos? Si esto no es un delito, ¿qué es? Y usted fue un cómplice fiel. Sofía, sin un ápice de arrepentimiento, cogió su bolso y se levantó. Javier intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon y volvió a caer en la silla. He hecho todo lo que podía. Ahora solo les queda a usted y a su madre Buyasniati en el juzgado quién de los dos tiene más culpa. Lo observaré con interés. Sofía, Sofía, no te vayas. Dejando atrás los gritos desesperados de Javier, Sofía salió de la cafetería. Al día siguiente, se reunió con el director del departamento jurídico de su empresa y le entregó todos los documentos. El abogado, tras estudiarlo todo detenidamente, dijo con seguridad: Sofía, no tiene de qué preocuparse. Usted no es parte del contrato, solo figura como asistente. El riesgo de que la responsabilidad recaiga sobre usted es nulo. Es más, esta correspondencia es una prueba decisiva del fraude por su parte. Me alegro, quiero centrarme en mi trabajo. Si por su parte intentan contactarla, amenazarla o chantajearla, infórmenos de inmediato. Nuestro departamento presentará una demanda por obstrucción al trabajo y difamación. Sofía abandonó el departamento jurídico con el corazón ligero. De camino a su despacho, vibró el teléfono. Era un largo mensaje de Javier. Pero Sofía, sin siquiera leerlo, añadió su número a la lista de contactos bloqueados. Ahora sí que se ha acabado todo. Sofía se sentó en su escritorio y con un sentimiento de dignidad abrió el portátil de trabajo. Ya no tenía que contar las deudas ajenas, ni complacer a su suegra. El cielo tras la ventana era de un azul deslumbrante, y en los labios de Sofía se dibujaba una sonrisa firme y serena. Una semana después, a primera hora de la mañana, el silencio en el piso de Pilar fue roto por un brusco timbrazo. En la pantalla del videoportero aparecieron dos hombres desconocidos con trajes oscuros y rostros severos. ¿Está en casa el señor Javier Alonso? Sabemos que está aquí. Abra, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué modales son esos de llamar a estas horas? Preguntó Pilar irritada. El hombre en la pantalla acercó fríamente su tarjeta de visita a la cámara. Departamento de Recobros de Progreso Global, S.L. Venimos por la deuda del aval. Necesitamos hablar en persona. Le rogamos que colabore. Al oír estas palabras, a Pilar se le encogió el corazón. Con voz temblorosa, sin abrir la puerta, respondió: Mi hijo no está en casa. No sé de qué me hablan. Vuelvan más tarde. Si hoy no recibimos una confirmación de su intención de saldar la deuda, iniciaremos un procedimiento judicial. Si siguen negándose, procederemos al embargo de sus bienes. Abra, asustada por las amenazas, Pilar, con mano temblorosa, abrió la puerta. Los hombres entraron en el salón, echaron un vistazo, se sentaron en el sofá y sacaron una carpeta con documentos. No hemos podido contactar con el señor Javier Alonso. En su trabajo tampoco está. Usted es su madre, ¿verdad?
El plazo para saldar la deuda de 350.000 euros ha vencido. La empresa prestataria ha sido liquidada. Ahora toda la responsabilidad recae en el avalista. Su hijo. ¿Están locos? 350.000 euros no es ninguna broma. La empresa ha quebrado. Que pague el director. ¿Por qué mi hijo? Aquí tiene el contrato de aval, firmado por el señor Javier Alonso de su puño y letra. Con su sello, por ley, su hijo tiene la misma responsabilidad que el deudor principal. ¿No lo sabía? Pilar les arrebató los papeles. Allí estaba la firma y el sello claros de Javier. Se llevó la mano al corazón y se desplomó en el sofá. ¿Cómo? ¿Cómo ha podido pasar esto? Mi hijo me dijo que no era nada. El contrato se prorrogaba anualmente desde 2019. Usted misma pagaba los intereses de los préstamos de su hijo. ¿De verdad no estaba al corriente? Esperamos de ustedes un plan de pago concreto antes de fin de mes. De lo contrario, embargaremos este piso. Los hombres dejaron su tarjeta de visita y, tras lanzar una fría advertencia, se marcharon. Pilar, paralizada, se quedó sentada en el suelo, mirando al vacío. Esa noche había una reunión familiar por el cumpleaños de uno de los mayores. Pilar, para ocultar la vergüenza, se vistió más elegante de lo habitual, pero su rostro tenía un color terroso. «Hermana, ¿qué te pasa? Hoy estás muy pálida. ¿Ha ocurrido algo?», preguntó con preocupación su prima. Pilar hizo un gesto con la mano y forzó una sonrisa. «No, no, todo bien. Solo un poco de estrés por el ascenso de mi hijo. Estoy cansada. Por cierto, corren rumores de que te has divorciado de tu nuera. ¿Es verdad? ¿Por qué has echado a una nuera tan lista, jefa de departamento?». Todas las miradas se clavaron al instante en Pilar. Ella, jugueteando con una taza, declaró en voz alta: «No la he echado. Nos hemos separado porque no estaba a nuestra altura. Si una mujer tiene demasiado éxito, aplasta a su marido y destruye el orden familiar. Tomé esa decisión por la reputación de mi Javi». Entre los parientes se oyó un murmullo. Aún así, jefa de departamento en una gran multinacional. Ganaba un buen dinero. Es una pena. Y Javi es un simple gestor. ¿Qué más da eso hoy en día? Ya, hermana. Y también se dice que por vuestra casa han estado rondando unos acreedores. ¿Qué es eso? El rostro de Pilar se tiñó de rojo. Dijo que tenía que ir al baño y se levantó de la mesa. Pero tras la puerta, oyó claramente cómo los parientes la criticaban a sus espaldas. «Están arruinados. Dicen que la nuera gestionaba su dinero negro y todo ha salido a la luz. Y que Javi firmó un aval por una cantidad enorme. Ahora les quitarán hasta el piso. Ah, así que por eso se divorciaron, para que ella no pagara sus deudas. ¡Qué crueldad!». Pilar, apretando los puños, rechinó los dientes. Toda su vida, construida sobre el orgullo, se desmoronaba en un instante. 4 días después, la visitó Marta. Su rostro no estaba menos preocupado. «Mamá, en el chat de la familia está pasando algo increíble. Los tíos y las tías evitan tus llamadas, temen que les pidas dinero prestado. Todos saben ya que estamos hasta el cuello de deudas. ¿Quién? ¿Quién difunde esos sucios rumores? Mamá, ese no es el problema. Esa deuda de 350.000 euros. ¿Es verdad?». Javi no para de beber y no contesta al teléfono. «Dime la verdad». Pilar, desplomándose en el sofá, respondió irritada: «Esa es la deuda de tu hermano, no la mía. Yo solo ayudaba. Si es su deuda, entonces tú también eres responsable. El piso está en régimen de gananciales. Habrá que venderlo y pagar». Pilar se levantó de un salto y miró a Marta con furia. «Tú también. ¿Has olvidado todo lo que hice por ti cuando te casaste y ahora me miras como a una extraña?». «Mamá, solo hablo de la realidad. Cuando Sofía estaba aquí, no pasaba nada de esto. Ella lo cubría y lo solucionaba todo. Es normal que en cuanto se ha ido, todo se haya venido abajo. Cállate. Todo es por culpa de esa zorra de Sofía. Fue ella la que robó todos los documentos financieros, nos lo bloqueó todo para acorralarnos. Es ella la que difunde esos rumores por venganza». Marta, negando con la cabeza, cogió su bolso y se levantó. «Mamá, no has entendido nada.
¿Por qué culpas a Sofía de lo que firmó Javi? Yo me lavo las manos. Vosotros os lo habéis guisado. Vosotros os lo coméis. Marta, ¿a dónde vas? Tienes que ayudarme. Marta, fríamente, sin volverse, salió por la puerta. Pilar, en el salón vacío, gritaba como una loca. Una semana después, volvió a reunir a los parientes y, entre gritos, culpó de todo a Sofía. Todo esto es una conspiración de mi exnuera. Justo después del divorcio, nos robó todos nuestros ahorros, falsificó documentos y nos cargó con una deuda. La voy a demandar. Pero en respuesta, solo escuchó frías burlas. Hermana, deja de mentir. Javi firmó ese aval hace años, y tu nuera no hacía más que arreglar sus desastres. Sí. Y la hipoteca de 70.000 euros del piso también la pedisteis hace tiempo. Todo ha salido a la luz. Echaste a la nuera para salvar la reputación y al final te has quedado sin nada. Ahora venderéis el piso y ni siquiera cubriréis las deudas. ¿Dónde vais a vivir? Pilar, tambaleándose, abandonó la reunión. En la calle, el frío viento de la noche le golpeaba las mejillas. Llamó a Sofía decenas de veces, pero en respuesta solo escuchaba una voz mecánica. El número marcado no está disponible. Sofía, Sofía, perdóname. Por favor, contesta, murmuraba en medio de la calle, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, al volver a casa, encontró a Javier durmiendo en el sofá, rodeado de botellas de alcohol vacías. Javi, levántate. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos van a embargar el piso. Javier, con la mirada perdida, la miró y sonrió amargamente. Mamá, estamos arruinados. Sin esos archivos de Excel que llevaba Sofía, no entiendo nada. ¿Dónde? ¿Qué intereses? ¿Cuándo vencen los plazos? Fuimos unos idiotas. No culpes a Sofía. Fuimos nosotros los que, por nuestra estupidez, le dimos una patada a nuestra felicidad. Pilar se aferró a él y rompió a llorar, pero Javier solo miraba fijamente al techo. La fea realidad de su familia, oculta tras el telón de una fiesta brillante, había sido revelada al mundo entero. Su castillo de naipes, construido sobre una reputación falsa, se derrumbaba con estrépito. Una semana después, por la mañana, Sofía estaba haciendo una presentación para la alta dirección de la empresa sobre los resultados del trimestre. En la gran pantalla se veían gráficos claros, los impresionantes rendimientos del nuevo proyecto, los indicadores de gestión de riesgos. El plan para este trimestre se ha cumplido al 130%, especialmente eficaz ha resultado el sistema de gestión de riesgos que hemos desarrollado, que ha permitido reducir significativamente los costes financieros. Cuando Sofía terminó, incluso el vicepresidente más exigente asintió satisfecho y aplaudió. Sofía, esto es brillante. Gracias al éxito de este proyecto, la calificación crediticia de nuestra empresa ha subido un punto. En una situación de crisis como esta, un resultado así. Su trabajo ha recibido la más alta valoración. Gracias. Es mérito de todo el equipo que ha sabido detectar y reaccionar a los riesgos a tiempo. El mes que viene, en el Consejo de Administración, se hará el anuncio oficial. Prepárese. Toda la alta dirección estará presente para celebrar sus logros. Sofía hizo una reverencia educada pero digna. Al volver a su despacho, encontró sobre la mesa un paquete sin remitente. Al abrirlo con cuidado, vio dentro un sobre oficial con el logotipo del juzgado. Notificación de embargo de bienes. Sofía leyó lentamente el documento. En él se informaba de que, a petición de los acreedores, se había embargado oficialmente el piso en el que vivían Javier y Pilar. Vaya, más rápido de lo que pensaba. Sofía, con mano firme, fotografió el documento y lo subió a la nube. El original lo guardó en un compartimento secreto del cajón de su escritorio. En ese momento vibró el teléfono, un número desconocido. Sofía no contestó. Poco después llegó un mensaje. Doña Sofía, le escribe un representante de los acreedores de Progreso Global, S.L. Nos ponemos en contacto con usted por la deuda del aval del señor Javier Alonso. Hemos averiguado que usted fue durante mucho tiempo la tramitadora responsable. ¿Podría dedicarnos un par de minutos? Sofía, sin dudarlo un segundo,
Reenvió el mensaje al director del departamento jurídico de la empresa. No respondió. Media hora después, el abogado la llamó. Sofía, hemos recibido información del contacto por parte de los acreedores. Ya les he enviado una respuesta oficial. No se preocupe. Muchas gracias. ¿Qué les ha respondido? Les hemos explicado claramente que usted solo era una asistente en la tramitación de los documentos y que actualmente, debido al divorcio, no tiene ninguna relación jurídica ni financiera con el deudor. Les hemos advertido de que, en caso de nuevos intentos de contacto, lo consideraremos una obstrucción al trabajo y tomaremos las medidas oportunas. Gracias. Si intentan contactarme por otra vía, se lo comunicaré de inmediato. Al colgar, Sofía volvió a abrir los archivos de trabajo. La noticia del embargo de la casa de su exmarido y la ruina de su familia no le produjeron la menor agitación. Por la tarde, Antonio se le acercó con 2 tazas de café. Sofía, ¿cómo estás? He visto hoy en el vestíbulo a unos tipos sospechosos que te buscaban. Sí, todo en orden. Son solo ruidos residuales que aún no se han apagado. El departamento jurídico lo ha solucionado todo. Eres increíble. Un divorcio, las deudas de tu antigua familia. Una persona normal ya se habría vuelto loca. Sofía, dando un sorbo de café, respondió con calma. Las lágrimas no reducen las deudas ni salvan una carrera. En ese tiempo, es mejor revisar los datos una vez más. Aún así, ten cuidado. Esas personas, cuando se enfrentan a la ruina, son capaces de cualquier cosa. No te preocupes, las pruebas que he recopilado durante 5 años son una correa en su cuello. No se atreverán a tocarme. Sofía, con una sonrisa serena, miraba las luces de la ciudad nocturna tras la ventana. 2 días después, se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, en la que el presidente de la empresa felicitó personalmente a Sofía. Sofía, gracias a su proyecto, la estabilidad financiera de nuestra empresa ha alcanzado el nivel más alto. Las valoraciones de los bancos han cambiado radicalmente. Especialmente ese sistema de separación de activos problemáticos es simplemente genial. Exagera usted. La clave fue la previsión y el aislamiento de los riesgos. Sí, he oído que ha tenido dificultades personales, pero separa el trabajo y la vida personal de una forma tan clara. Eso inspira una enorme confianza. Si necesita cualquier tipo de apoyo, no dude en pedirlo en cualquier momento. Habiéndose ganado la confianza del presidente, Sofía se convirtió en una empleada clave de la empresa. Esa noche, al volver a casa, abrió por última vez los archivos financieros relacionados con su antigua familia. Mi intervención aquí ya no es necesaria. Sofía hizo una última copia de seguridad en un disco duro externo y borró irreversiblemente todos los datos del portátil y de la nube. Toda la información necesaria ya había llegado por la vía legal a los acreedores y su antigua familia se debatía en el pozo que ellos mismos habían cavado. En ese momento, apareció una notificación en el teléfono. La habían eliminado del chat familiar de los parientes de su marido. Sofía, al verlo, se rió a carcajadas. Ahora sí que somos extraños. ¡Qué alivio! Al día siguiente, en el trabajo, la llamó el vicepresidente. Sofía, enhorabuena. A partir del mes que viene, dirigirá un nuevo departamento, el Departamento de Riesgos Estratégicos. Pase por Recursos Humanos, tendrá que firmar un nuevo contrato. ¿Directora de departamento? Seré la más joven. La edad no importa cuando hay resultados. Es el ascenso más rápido en la historia de nuestra empresa. Al salir del despacho del vicepresidente, Sofía vio su reflejo en la pared de cristal del pasillo. La mujer, que, hacía apenas un mes, humillada por su suegra, recibía los papeles del divorcio, ya no existía. No está mal como regalo de ascenso. Habrá que darle las gracias a Pilar. Esa noche, celebrándolo con Antonio, Sofía bebía cerveza con satisfacción. Directora de departamento. Sofía, eres una bestia. En medio de todo este lío, has conseguido sacar el máximo provecho para ti. Yo no he hecho nada, simplemente he quitado las manos de lo que ellos habían liado. He salido a tiempo de debajo de un muro que se derrumbaba. Sí, y eso es lo más aterrador. Destruir al enemigo sin mover un dedo. Ante las palabras de Antonio, Sofía solo chocó su vaso con el de él en silencio. Una semana después,
Llegó un informe final del departamento jurídico. Los acreedores no volverían a contactar con Sofía. Toda la responsabilidad recaía ahora en Javier como firmante y en Pilar como beneficiaria real. Sofía vio decenas de llamadas perdidas de números bloqueados. Había varios mensajes de voz con los gritos histéricos de Pilar, pero Sofía, sin escucharlos, los borró todos. ¿Qué esperan todavía? ¿Qué espectáculo tan patético? Sofía se guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió a su nuevo despacho de directora de departamento. Su antigua familia pronto estaría en la calle, y ella apenas comenzaba el período más brillante de su vida. 2 meses después, Pilar estaba sentada en el sofá de la lúgubre oficina de una agencia inmobiliaria. El agente la miraba con compasión, tendiéndole unos papeles. Pilar, los precios de la vivienda no son lo que eran. Además, el piso tiene un embargo. Los compradores lo ven y se echan para atrás de inmediato. Si no bajamos más el precio, nadie querrá ni verlo. Pero tenemos que vender. Necesitamos cerrar la operación antes de fin de mes. Dese prisa, por favor. Si lo ponemos como venta urgente, en el mejor de los casos, sacarán unos 200.000 euros. ¿Acepta ese precio? El rostro de Pilar se contrajo. ¿200.000 euros? Toda su vida, construida sobre el orgullo, se desmoronaba. 200.000, pero si lo compramos por más, es impensable. La situación del mercado es muy mala. Y lo más importante, el piso está embargado. Es un gran riesgo para el comprador, por lo que el precio baja inevitablemente. Por mucho que lo sienta, es lo mejor que puedo ofrecer. Pilar, suspirando profundamente, bajó la cabeza. El agente, tecleando en la calculadora, añadió con cautela: primero habrá que liquidar la hipoteca de 70.000 euros. En mano recibirán unos 130.000. Si quieren recibir al menos ese dinero, tienen que aceptar ahora. Acepto. Los acreedores llaman todos los días. No hay otra salida. Tramítelo. Pilar, con mano temblorosa, firmó el contrato de compraventa. Le pareció que, junto con esa firma, estaba vendiendo todo su antiguo honor y reputación. Al volver a casa, vio a Javier metiendo cosas en cajas. Marta, que había acudido a ayudar, estaba de pie en medio del salón con cara de desconcierto. «Javi, ¿de verdad vendéis el piso? Pensaba que viviríamos aquí siempre. ¿Cómo hemos llegado a esto? No hay otra salida. Si no pagamos la deuda, lo venderán en subasta y no veremos un céntimo. Déjalo. Ya estoy bastante harto. ¿Y dónde vais a vivir ahora? ¿Habéis encontrado algo?» Javier, en lugar de responder, siguió presentando una caja en silencio. Pilar intervino bruscamente. «Alquilaremos un piso. Con 130.000 euros se puede encontrar algo decente para nuestra familia. Mamá, esos 130.000 euros no llegan ni para la mitad de la deuda. La deuda es de más de 300.000. ¿Y tú hablas de un piso de alquiler? No pagaremos toda la deuda de golpe. Daremos una parte y negociaremos un aplazamiento para el resto. ¿Quieres que tu hermano y yo acabemos en la calle?» Marta negó con la cabeza desesperada. «Mamá, pero así os pasaréis la vida pagando solo intereses. Despierta, mira la realidad. ¿Y qué quieres que haga? ¿Morirme? No tenemos dinero en efectivo. ¿Qué sugieres?» Ante el grito de Pilar, Marta se calló. Javier, interrumpiendo la mudanza, sonrió amargamente. «Mamá, basta. Reconoce que el problema no es Sofía, somos nosotros. Todo esto es por nuestra codicia. Tú también. Todo es por culpa de esa víbora venenosa de Sofía. Fue ella la que nos bloqueó toda la información, la que nos cortó el aire. Sofía no hizo nada. Simplemente dejó de limpiar nuestra mierda. Y en cuanto la persona que lo cargaba todo a sus espaldas se fue, nuestro fondo quedó al descubierto. ¿Dejó de limpiar? Ella conocía toda la situación de la familia y en cuanto se divorció, bloqueó las cuentas. Es su derecho legal después del divorcio. Fuiste tú la que le entregó los papeles el día de su ascenso. ¿No te acuerdas?» Pilar, sin saber qué responder, solo apretó los labios. Javier continuó con amargura. «Y el aval lo firmé por orden tuya, y los préstamos para los negocios de tus conocidos los pedí por orden tuya. Y Sofía no hacía más que pasarse las noches en vela arreglando tus turbios papeleos. Pero era la nuera,
Debía asumir la responsabilidad hasta el final. Legalmente, somos extraños. Es mi deuda y mi responsabilidad. ¿Por qué tiene que responder ella por ello? Qué sinvergüenzas somos, de verdad. Pilar finalmente se desplomó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Marta preguntó tímidamente: «Mamá, ¿has intentado disculparte con Sofía?» «La he llamado. Me ha bloqueado. Fui a su casa, pero ya se había mudado. ¿Y si vas a su trabajo y le suplicas? Ella es buena persona. A lo mejor ayuda». Javier la interrumpió con decisión. «Ni se te ocurra. No os acerquéis a su oficina. Si aparecéis por allí, os detendrán en el acto por obstrucción al trabajo». ¿Pero por qué? Éramos una familia. Sofía ahora juega en otra liga. Se ha convertido en directora de departamento. Si gente como nosotros va allí a montar una escena, su departamento jurídico nos hará picadillo. Marta, en shock, repitió: ¿directora de departamento? Pero si acababa de ser nombrada jefa de sección, tuvo unos resultados extraordinarios. La empresa la ha ascendido como la directiva más joven. He oído por un amigo que su sueldo ahora es estratosférico. Pilar siseó con envidia y rabia. ¿Lo ves? Nuestra familia se hunde. Y ella allí, prosperando. Lo ha planeado todo a propósito para destruirnos. Mamá, basta. Sofía lo ha conseguido con su propio esfuerzo. Simplemente ha seguido su camino, independientemente de nuestra ruina. Pilar se dio la vuelta. Le resultaba más fácil odiar a Sofía que admitir su propia culpa. Una semana después, vendieron el piso. Pilar y Javier se mudaron de su espacioso apartamento a una diminuta habitación de alquiler en una casa vieja de las afueras. Marta, que fue a ayudar con la mudanza, observaba con horror la vivienda estrecha y con olor a moho. «Mamá, ¿cómo vais a vivir aquí? Las habitaciones son minúsculas, casi no hay salón. Con el dinero que nos quedaba, solo hemos podido alquilar esto. A tu hermano le han embargado el sueldo. No podemos permitirnos nada mejor. Creo que me voy. Tengo que recoger a los niños del colegio. Si necesitáis algo, llamadme. No necesitamos nada. Tú aférrate a tu marido. Y ten cuidado, no sea que te echen a ti también». Pilar, hasta el final, lanzó palabras venenosas. Marta, como si le hubieran echado agua hirviendo, salió corriendo por la puerta. Pilar se quedó sola en el pequeño y vacío salón, mirando la pared gris tras la ventana. En ese momento salió Javier de la habitación. «Mamá, hoy he dejado el trabajo». «¿Qué? ¿Dejar el trabajo en esta situación? Me han embargado el sueldo, solo me dejan el salario mínimo interprofesional. Me da vergüenza mirar a mis compañeros a la cara, y no tiene sentido trabajar si todo se va en pagar la deuda. Buscaré algún trabajo en negro». Pilar, sin fuerzas, se dejó caer al suelo. Su brillante vida de clase media se había desvanecido como un espejismo. Solo quedaban deudas interminables y una habitación estrecha. Sofía estaba sentada en un restaurante de lujo en la cena de celebración de su nombramiento como directora de departamento. Reinaba un ambiente alegre y su equipo levantó las copas al unísono. «Sofía, te felicitamos de todo corazón por tu ascenso. Te seguiremos hasta el final. Gracias a todos. Sin vosotros, esto no habría sido posible. Y preparaos, la prima de este año será de récord». Sofía, con una sonrisa elegante, brindó con todos con su copa de champán. Al volver a casa después de la cena, disfrutó del silencio y la comodidad. Sentada en el sofá, consultó el teléfono. En la lista de contactos bloqueados seguían apareciendo decenas de llamadas perdidas de Pilar y Javier, pero ya nada perturbaba su paz. Ahora sí que es el final. Sofía, mirando la ciudad resplandeciente de luces tras la ventana, susurró en voz baja: «Yo no les quité nada, simplemente me liberé del insoportable peso que llevaba. Gestionar sus finanzas, protegerlos de créditos irresponsables, solucionar sus problemas». Cuando Sofía, que había soportado todo eso en nombre del amor, simplemente soltó esa carga, su antigua familia, sin un pilar propio, se derrumbó bajo su propio peso. Ellos mismos se habían buscado esta desgracia. ¿A quién podían culpar ahora? Sofía, bebiendo un té caliente, disfrutaba de una paz interior. Pilar la culparía hasta el fin de sus días,
Pero en realidad, su familia no fue destruida por la venganza de Sofía, sino por su propia codicia e incompetencia. A la mañana siguiente, Sofía, con un impecable traje de chaqueta, se miraba al espejo. A partir de hoy, comienza el esplendor de mi vida. Con paso ligero, salió de casa. En la oficina, la recibió el entusiasta aplauso de su equipo. Sofía se sentó en su escritorio, en su espacioso despacho, y abrió el plan de un nuevo proyecto. Bueno, empecemos de nuevo. Sofía, con una sonrisa radiante, se sumergió en el trabajo. Sin quitar nada, solo retirando las manos, había logrado el desenlace más elegante y perfecto. La nueva vida de Sofía apenas comenzaba a brillar en todo su esplendor. Al trabajar en esta historia, quise transmitir al lector dos valores principales: el poder del silencio y el peso de la elección. Cuando oímos la palabra venganza, a menudo imaginamos acciones agresivas destinadas a infligir al ofensor el mismo dolor. Pero la verdadera venganza, como en el caso de Sofía, a veces consiste simplemente en soltar la carga que uno llevaba por otro. Los 5 años durante los cuales Sofía resolvió todos los problemas de la familia de su marido no fueron solo un sacrificio. Ella era el pilar sobre el que se sostenía su casa. Los parientes ignorantes no valoraban ese pilar y lo trataban sin respeto. Pero en cuanto Sofía, eligiendo su propia vida, retiró ese soporte, su mundo se derrumbó bajo su propio peso. La lección de esta historia es clara. Las personas que dan por sentada la bondad y la abnegación de los demás solo se dan cuenta de lo indefensas que son en realidad en el momento en que se les priva de esa bondad. El éxito de Sofía no es solo una prueba de sus cualidades personales. Es un ejemplo de lo brillante que puede llegar a ser la vida cuando te liberas de relaciones tóxicas y te centras en ti mismo. Espero que vuestra bondad también se dirija únicamente a quienes la valoran. Y espero que el patético final de la familia del marido y el triunfo de Sofía os hayan producido una sensación de satisfacción. Si os interesa una continuación de esta historia u otros relatos de justicia poética, hacédmelo saber.